Tu teléfono suena. Es medianoche, estás solo en casa. La pantalla se ilumina en la oscuridad. Contestas. Del otro lado escuchas tu propia voz. Pero tú estás aquí, con el teléfono en la mano, hablando. Entonces, ¿quién está al otro lado de la línea? Esta no es ciencia ficción, no es una película. Esto sucedió a personas reales, en diferentes ciudades, en diferentes momentos, pero con el mismo patrón imposible. Esta es la historia real de 3 personas que recibieron llamadas que nunca debieron existir. Llamadas desde números que no deberían funcionar. Voces que no podían estar ahí. Fenómenos que ni las compañías telefónicas pudieron explicar. Y si alguna vez recibiste una llamada extraña que no pudiste explicar, una llamada que te hizo sentir que algo no estaba bien, déjalo en los comentarios. Porque después de escuchar estas historias, entenderás que no estás solo. Soy parte de Voces del Misterio Sombrío, y esta noche, las líneas telefónicas nos llevarán a lugares donde la tecnología ya no tiene explicación. Andrea tiene 29 años. Trabaja como diseñadora gráfica desde casa. Vive sola en un apartamento del 3er piso en una zona tranquila de la ciudad. Es una noche de invierno. Miércoles. 23 horas con 47 minutos. Está terminando un proyecto. La única luz encendida es la de su escritorio. Una lámpara pequeña que apenas ilumina el teclado de su computadora. El resto del apartamento, oscuridad total. Afuera, el viento mueve las ramas de los árboles. Dentro, solo se escucha el teclear constante y su respiración. Andrea está concentrada. Tiene que entregar el trabajo mañana temprano. Entonces, su teléfono suena. El sonido rompe el silencio de forma violenta. Andrea da un pequeño salto en su silla. Su corazón acelera. Mira la pantalla. Y lo que ve no tiene sentido. El número que aparece en la pantalla es el suyo, su propio número. Llamándola, Andrea parpadea, revisa 2 veces. No hay error, es su número, exactamente, cada dígito. Piensa, es un error del sistema, una falla técnica, pero la curiosidad es más fuerte que la lógica. Contesta. Pone el teléfono en su oído izquierdo, no dice nada, solo escucha. Del otro lado, silencio, pero no es un silencio vacío. Es un silencio denso, como si alguien estuviera ahí, respirando, esperando. Andrea traga saliva, siente un escalofrío recorrer su espalda, y entonces lo escucha. Una voz, clara, suave, femenina, su voz. La voz dice, Andrea, su propio nombre, pronunciado con su propia voz. Con la misma entonación que ella usa, el mismo tono, el mismo ritmo. Andrea siente que el aire se congela en sus pulmones. Andrea aparta el teléfono de su oído. Lo mira. La llamada sigue activa. El contador avanza. 0023, 0024, 0025. Su mano tiembla. Vuelve a poner el teléfono en su oído. ¿Quién eres?, pregunta Andrea. Su voz suena tensa, asustada. Del otro lado la voz, su voz responde, ¿sabes quién soy? Andrea siente que las paredes del apartamento se cierran sobre ella. La temperatura parece bajar varios grados en segundos. Esto no es posible, susurra Andrea, más para sí misma que para quien está al otro lado. Pero está pasando, dice la voz.
Y sabes que es real. Andrea, en un acto de desesperación, activa la grabadora de su teléfono. Graba todo, cada palabra, cada segundo. Necesita pruebas, necesita saber que no está perdiendo la razón. La voz continúa, y lo que dice después hiela la sangre de Andrea. Sé lo que hiciste el martes pasado, a las 14:35, en la cafetería de la esquina, cuando hablaste con ese hombre. Andrea siente que su corazón se detiene. El martes pasado, 14:35, estuvo en esa cafetería. Habló con un ex compañero de trabajo. Una conversación casual, de 10 minutos, nada importante. Pero nadie más lo sabía. No se lo contó a nadie. Fue un encuentro aleatorio. ¿Cómo? Andrea no puede terminar la pregunta. Sé muchas cosas, dice la voz. Cosas que solo tú sabes, cosas que ni siquiera has dicho en voz alta. Andrea se levanta de su silla. Camina hacia la ventana. Mira hacia afuera. La calle está vacía, silenciosa. Las farolas proyectan sombras largas sobre el pavimento húmedo. ¿Qué quieres?, pregunta Andrea. Su voz ya no suena asustada, suena furiosa, desesperada. Silencio. 5 segundos, 10, 15. Y entonces la voz dice algo que Andrea nunca olvidará. En 48 horas vas a recibir una noticia, algo que cambiará todo. No podrás evitarlo, ya está en movimiento. ¿Qué noticia? ¿Qué va a pasar? Lo sabrás cuando suceda. Y la llamada se corta. Andrea mira la pantalla. Duración de la llamada: 3 minutos con 47 segundos. Todo grabado. Sus manos aún tiemblan. Se sienta en el sofá, respira profundo, intenta procesar lo que acaba de pasar. A la mañana siguiente, Andrea llama a su compañía telefónica, explica la situación. Un operador revisa su línea, tarda 15 minutos. Finalmente, el operador dice: «Señorita, según nuestro sistema, usted no recibió ninguna llamada anoche después de las 21 horas. Imposible. Tengo la grabación. Duró casi 4 minutos. Le creo. Pero en nuestro sistema esa llamada no existe. No hay registro. Técnicamente es imposible que haya sucedido». Andrea cuelga. Siente que está perdiendo el control de la realidad. 48 horas. 2 días. Eso es lo que dijo la voz. Andrea cuenta cada minuto. Jueves pasa. Nada. Viernes pasa. Nada. Sábado. 11:23 de la mañana. Su teléfono suena. Es su hermana. Andrea contesta. Y lo que escucha confirma la predicción. Su padre tuvo un accidente menor, nada grave, pero necesita cirugía. Algo que nadie esperaba. Algo que cambiará la dinámica familiar durante meses. Exactamente como dijo la voz. 48 horas después. Andrea no puede dormir durante días. La grabación existe. La tiene guardada en 3 lugares diferentes: nube, computadora, USB. La ha escuchado 50 veces. Cada vez, la voz suena más real, más idéntica a la suya. Contacta a un ingeniero de telecomunicaciones, un amigo de la universidad. Le envía la grabación, le cuenta todo. El ingeniero analiza el archivo durante una semana completa. Finalmente, se reúnen en una cafetería. El ingeniero tiene una laptop abierta, gráficos de audio en la pantalla, líneas de código, análisis de frecuencias. Andrea, dice el ingeniero. Su voz es seria,
casi inquieta. Esto no debería ser posible. ¿Qué encontraste? La voz es tuya, al 98.7% de coincidencia, pero no es una grabación reproducida, es nueva. Es como si fuera tu voz, pero generada en tiempo real, hablando cosas que tú nunca has dicho. ¿Inteligencia artificial? Pensé eso, pero la tecnología para hacer esto en 2025 requiere muestras de voz, horas de grabaciones, y aún así, hay marcadores digitales. Siempre hay marcadores, pero aquí no hay nada. Es como si realmente fueras tú, hablando desde otro lugar. Andrea siente que el piso bajo sus pies se vuelve inestable. ¿Y el número?, pregunta. Mi propio número llamándome. ¿Cómo es eso posible? El ingeniero cierra la laptop, se quita los lentes, se frota los ojos. No lo es. Técnicamente es imposible. Los sistemas telefónicos no permiten que un número se llame a sí mismo. Es una protección básica. Ha estado ahí desde los años 80. No puede fallar. Pero falló. O algo más está pasando. Algo que no entendemos. Andrea sale de esa cafetería con más preguntas que respuestas. Pero hay algo que sabe con certeza. La voz conocía cosas que solo ella sabía. La voz predijo el futuro. Y la voz sonaba exactamente como ella. ¿Quién estaba al otro lado de esa llamada? Pero Andrea no es la única. A 3.000 kilómetros de distancia, en otra ciudad, Carlos vive una experiencia que lo marcará para siempre. Carlos tiene 42 años. Es contador, hombre de rutinas, lógico, escéptico. No cree en lo paranormal. No cree en coincidencias sin explicación. Hasta que sucede. Es un domingo por la tarde, marzo, soleado. Carlos está en su casa, revisando documentos de trabajo, música clásica de fondo, ventanas abiertas, brisa suave. Su teléfono suena. Carlos lo toma sin mirar la pantalla. Contesta. Hola. Del otro lado, una voz de mujer, mayor, cálida, familiar. Carlitos, mi amor, ¿cómo estás? Carlos siente que todo su cuerpo se paraliza. Esa voz, esa forma de hablar. Carlitos, mi amor. Nadie más lo llama así. Nadie excepto... ¿Mamá?, susurra Carlos. Su voz tiembla. Sí, mi amor, soy yo. Carlos deja caer los papeles que tiene en la mano. Se sienta lentamente en el sofá. Su madre murió hace 2 años. Cáncer. Él estuvo con ella hasta el último momento. Él organizó el funeral. Él vio el ataúd descender a la tierra. Esto no puede estar pasando. Esto no es real, dice Carlos. Más para convencerse a sí mismo que para quien está al otro lado. Claro que es real, dice la voz. Sabes que soy yo, reconoces mi voz, ¿verdad? Carlos no puede negarlo. Es exactamente la voz de su madre. El tono, el ritmo, las pequeñas pausas, la forma en que arrastra ciertas vocales, todo. No te asustes, Carlitos. Solo quería escuchar tu voz, saber cómo estás. Pero tú ya no. Lo sé, dice la voz suavemente. Pero a veces las líneas se cruzan. A veces podemos regresar, solo por un momento. Carlos siente lágrimas en sus ojos. No sabe si es miedo, tristeza o algo más. ¿Por qué?, pregunta. ¿Por qué ahora? Porque necesitabas escucharme. Necesitabas saber que estoy bien, que todo está bien. La conversación dura 8 minutos. Hablan de cosas cotidianas. La madre pregunta por su trabajo, por su salud.
Le dice que está orgullosa de él. Le dice que lo ama. Son frases que ella decía en vida, exactamente de la misma forma. Y entonces, la voz dice: tengo que irme, mi amor, pero recuerda, siempre estoy contigo, aunque no me veas, aunque no me escuches, siempre. Espera, mamá. No. La llamada se corta. Carlos se queda mirando el teléfono. Revisa el registro de llamadas. Número desconocido. Duración: 8 minutos con 12 segundos. Carlos, en un impulso, va al armario del cuarto de su madre. Todavía conserva algunas de sus cosas. No ha tenido el valor de deshacerse de ellas. Busca entre las cajas y encuentra lo que busca. El teléfono celular de su madre. Lo saca. Está apagado, sin batería. Carlos lo sabe. Lo guardó así hace 2 años. Busca el cargador. Lo conecta. Espera. El teléfono enciende. Carga lentamente. Carlos revisa. No hay chip. Lo retiró hace años. El teléfono no tiene línea activa, y sin embargo esa llamada sucedió. Carlos contacta a un técnico, un especialista en telecomunicaciones. Le explica todo. El técnico hace pruebas, revisa el teléfono, revisa la línea de Carlos, revisa los registros de la compañía. Finalmente dice: Carlos, voy a ser honesto contigo. He trabajado en telecomunicaciones durante 25 años. He visto fallas técnicas de todo tipo, pero esto no tiene explicación lógica. Entonces, ¿qué fue? No lo sé. El teléfono de tu madre no tiene chip, no tiene línea, no puede hacer llamadas. Y aún así tú recibiste esa llamada, de 8 minutos, con su voz. Carlos pregunta por una teoría, cualquier teoría. El técnico duda. Finalmente dice: hay una teoría, no científica, más bien especulativa. Algunos investigadores creen que las voces, los sonidos, las conversaciones quedan almacenadas, no en dispositivos, sino en el espacio, en las ondas electromagnéticas, como ecos, y que, bajo ciertas condiciones, esos ecos pueden reproducirse, volver, regresar a las líneas telefónicas. ¿Estás diciendo que las voces de los muertos quedan flotando en el aire? Estoy diciendo que no sé qué es lo que te pasó, pero no eres el primero al que le sucede. Carlos nunca volvió a recibir esa llamada, pero cada vez que su teléfono suena duda un segundo antes de contestar, porque una parte de él desea escuchar esa voz de nuevo. El tercer caso es diferente, más perturbador, más inexplicable. Lucía tiene 35 años, profesora de matemáticas, mente analítica, persona que necesita respuestas, que no acepta no lo sé como respuesta. Todo comienza un viernes por la noche. Lucía está en su sala, viendo una serie. Teléfono en la mesa. Silencio. El teléfono suena. Lucía lo toma, mira la pantalla, y lo que ve la confunde completamente. El número tiene demasiados dígitos. Un número telefónico normal tiene 10 u 11 dígitos dependiendo del país, pero este número tiene 17. 17 dígitos. Lucía parpadea. Piensa que es un error visual, pero no. Ahí está, en la pantalla. Claro, 17 dígitos. Contesta por pura curiosidad. ¿Hola? Del otro lado un sonido extraño. No es silencio, no es ruido blanco. Es voces, pero mezcladas, superpuestas, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo.
en diferentes idiomas, con diferentes tonos. Lucía siente un escalofrío. ¿Quién habla?, pregunta. El sonido cambia, se vuelve más claro, y entonces escucha palabras, pero no son palabras que reconozca. No es español, no es inglés, no es ningún idioma que haya escuchado en su vida. Pero hay algo en el tono, en la urgencia, que suena como una advertencia. Lucía graba la llamada. La llamada dura 45 segundos y luego se corta abruptamente. Lucía revisa el número. 17 dígitos. Intenta devolverla. Número inválido. Al día siguiente recibe otra llamada. Mismo tipo de número. Esta vez 19 dígitos y otra 21 dígitos y otra 15 dígitos. Siempre números imposibles, siempre la misma mezcla de voces, siempre ese idioma desconocido. Lucía, desesperada por respuestas, contacta a un lingüista, un profesor universitario especializado en idiomas antiguos y modernos. Le envía las grabaciones. El lingüista las escucha. Una vez, 2 veces, 10 veces. Finalmente responde: Lucía, esto es perturbador. ¿Por qué? Porque reconozco fragmentos, palabras sueltas de idiomas diferentes: latín, sánscrito, náhuatl antiguo, pero mezclados, de formas que no deberían ser posibles, como si alguien estuviera hablando todos los idiomas al mismo tiempo. ¿Eso es posible? No, no lo es. A menos que ¿qué? El lingüista hace una pausa larga. A menos que no sean personas. Lucía siente que el aire en su apartamento se vuelve más pesado. Las llamadas continúan durante 2 semanas. Cada noche, siempre después de las 22 horas. Lucía contacta también a un ingeniero de audio. Le pide que analice las frecuencias de las grabaciones. El ingeniero trabaja durante días, usa software especializado, aísla a las voces, analiza las ondas sonoras y lo que encuentra no tiene sentido. Lucía, estas grabaciones tienen frecuencias que no deberían existir en una llamada telefónica normal. Las líneas telefónicas tienen un rango limitado, entre 300 y 3400 Hz. Eso es todo, pero aquí hay frecuencias por debajo de 100 Hz y por encima de 8000 Hz. Eso no es técnicamente posible. Entonces, ¿qué es? No lo sé. Pero hay algo más. Cuando analizo las voces no siguen patrones humanos. Los humanos respiramos, hacemos pausas. Nuestras voces tienen irregularidades, pero estas voces son constantes. No hay respiración, no hay pausas. Es como si no fueran orgánicas. Lucía pasa noches sin dormir. Cada vez que su teléfono suena siente terror. Hasta que una noche decide no contestar. El teléfono suena. 18 dígitos. Lucía lo mira, pero no contesta. El teléfono sigue sonando. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Normalmente, una llamada se corta después de 30 segundos sin respuesta. Pero esta no. Sigue sonando. 5 minutos. 10 minutos. Lucía apaga el teléfono, pero incluso apagado escucha el sonido. Débil, distante. Pero ahí, como si el sonido no viniera del dispositivo, sino del aire mismo. Finalmente, a las 3 de la mañana, el sonido se detiene. Lucía enciende el teléfono, revisa las llamadas perdidas. 0. No hay registro de ninguna llamada esa noche.
pero ella lo escuchó durante horas. Lucía contacta nuevamente a su compañía telefónica. Exige respuestas. La compañía realiza una investigación interna. Revisan su línea, sus registros, todo. 2 semanas después, recibe una carta oficial. La carta dice: estimada cliente, después de una revisión exhaustiva, hemos determinado que su línea presenta anomalías digitales inexplicables. Por razones de seguridad, hemos decidido cancelar su número actual y asignarle uno nuevo. Lamentamos las molestias. Lucía acepta el nuevo número. Las llamadas se detienen, pero a veces, en las noches silenciosas, Lucía jura que escucha voces, muy débiles, muy lejanas, como si esas voces todavía estuvieran ahí, buscándola, intentando comunicarse. Y Lucía se pregunta qué querían decirle esas voces y por qué solo ella podía escucharlas. 3 personas, 3 ciudades, 3 experiencias imposibles. Andrea recibió una llamada de sí misma, una voz idéntica, que predijo el futuro. Carlos recibió una llamada de su madre muerta, una voz que lo consoló, que lo hizo sentir menos solo. Lucía recibió llamadas de números imposibles, voces en idiomas desconocidos, frecuencias que no deberían existir. ¿Qué tienen en común estos 3 casos? Las compañías telefónicas no tienen explicación. Los ingenieros no encuentran fallas técnicas. Los sistemas funcionan correctamente. Y sin embargo, esas llamadas sucedieron. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has contestado el teléfono y sentido que algo no estaba bien? Que la voz del otro lado sonaba diferente, distante, como si viniera de muy lejos, de otro lugar. ¿Alguna vez has recibido una llamada de un número que no existe, que no puedes devolver, que desaparece de tu registro? Si es así, confía en tu instinto. Porque la tecnología que usamos todos los días, los teléfonos que llevamos en nuestros bolsillos, las líneas telefónicas que cruzan continentes y océanos, son más que cables y señales. Son portales, portales invisibles que nos conectan, que permiten que las voces viajen a través del espacio, a través del tiempo. Pero ¿con qué más nos están conectando? ¿Qué más viaja a través de esas líneas? Hay investigadores que creen que las voces dejan huellas, que las conversaciones, las risas, los gritos, los llantos quedan grabados, no en dispositivos, sino en el aire, en las ondas electromagnéticas que nos rodean constantemente, y que, bajo ciertas condiciones, esas huellas pueden activarse, volver, reproducirse. Es una teoría no comprobada, no aceptada por la ciencia convencional, pero explica estos casos mejor que cualquier falla técnica. Andrea escuchó su propia voz. Fue una versión de ella misma del futuro, o del pasado, o de una realidad paralela. Carlos escuchó a su madre. ¿Fue un eco de sus conversaciones pasadas? ¿O realmente ella encontró una forma de regresar, aunque sea por 8 minutos? Lucía escuchó voces en idiomas muertos. ¿Fueron ecos de civilizaciones antiguas? ¿O algo más viejo? ¿Algo que nunca fue humano? No tengo las respuestas. Nadie las tiene. Pero hay una verdad que no podemos negar. La tecnología nos conecta con el mundo, pero también nos abre puertas a lugares que no entendemos.
a dimensiones que no podemos ver. Y a veces algo del otro lado responde. La próxima vez que tu teléfono suene, antes de contestar, mira el número, mira la hora, escucha tu intuición, porque no todas las llamadas vienen de este mundo, y no todas las voces al otro lado son humanas. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Has recibido llamadas imposibles? ¿Números que no existen? ¿Voces que reconociste pero que no deberían estar ahí? ¿Alguna vez contestaste el teléfono y sentiste que algo estaba mal? ¿Que la voz del otro lado conocía cosas que no deberías saber? Déjalo en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, porque estas historias no son únicas. Hay cientos, miles, en todo el mundo. Y cada historia nos acerca un poco más a entender qué es lo que realmente está pasando. Tal vez tú tienes la pieza del rompecabezas que falta. Tal vez tu experiencia es la que conecta todo. No tengas miedo de compartir. Aquí, en esta comunidad, nadie juzga. Nadie te dirá que estás loco. Porque todos hemos vivido cosas que no podemos explicar. Y juntos tal vez encontremos respuestas. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te hizo sentir algo, dale like. Compártela con alguien que creas que necesita escucharla. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Activa la campanita. Porque cada semana traigo historias como esta. Historias reales. Experiencias que desafían la lógica. Y la próxima semana prepárate, porque voy a contarte la historia de una mujer que desapareció sin cruzar una puerta. Las cámaras lo grabaron todo. Ella entró a un cuarto. La puerta se cerró. Y 2 minutos después, cuando la puerta se abrió, ella ya no estaba. No hay ventanas. No hay salidas. Solo 4 paredes. ¿A dónde fue? Es un caso real, con investigación policial, con footage de cámaras de seguridad, con teorías científicas que cuestionan todo lo que creemos saber sobre el espacio y la realidad. No te lo pierdas. Antes de irte, recuerda, si recibiste una llamada extraña hoy, si tu teléfono sonó y nadie respondió, si viste un número que no reconoces, presta atención. Porque a veces las llamadas no son solo llamadas. Son mensajes, advertencias o invitaciones a algo que no deberíamos explorar. Soy parte de Voces del Misterio Sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, no todas las voces al otro lado de la línea son de este mundo. Hasta pronto.